y de la provincia de Buenos Aires nos dirigimos a Chaco, donde ASAGIR, la Asociación Argentina de Girasol, hizo el lanzamiento de la campaña 2012-2013, que se estima en 2 millones de hectáreas para todo el país y 600.000 para el norte, respaldados en los precios, los buenos rendimientos de las últimas campañas y el paquete tecnológico. Según datos de la Asociación Argentina de Girasol, ASAGIR, solo considerando la región del NEA, el negocio del girasol representará más de 400 millones de dólares de la campaña 2012-2013. En Charata, en la provincia de Chaco, Ricardo Negri cuenta los inconvenientes que presenta actualmente el cultivo y cómo están trabajando para solucionarlos. Los trabajos de ASAGIR fundamentalmente es fomentar la competitividad del cultivo. Dentro de la competitividad del cultivo los focos los tenemos en un tema político-económico muy sensible, que son las retenciones, que evidentemente pegan mucho más en ambientes que producen 1.700, 2.000 kilos de girasol que en ambientes que pueden producir 3.000. En esos ambientes de 1.700, 2.000 kilos, realmente el tema de los derechos de exportación nos está destruyendo. El otro punto es residuos, que acá no joroba tanto, pero nuestro aceite crudo, por el uso de algunos insecticidas en el almacenaje, dejan unos residuos que nuestra competencia, Ucrania y Rusia, no los tienen. En la comunidad económica, por más que en el aceite refinado no tiene ningún sentido porque desaparecen, de hecho nos está jorobando. Tercer tema, palomas, que es un tema serio porque nos toca como asociación tratar de unir las dos líneas, una línea productivista que dice la paloma nos está destrozando, con una línea ecologista que, no te digo que defienda los derechos de las palomas porque no llegamos a eso, pero que tiene muy en cuenta toda la parte ambiental, sin tener en cuenta el daño productivo. Tratar de unir esas dos líneas es bastante grande. Y el último punto es brechas. Estamos trabajando en esto de hace como 5 o 6 años. La primera parte fue estimar cuál es la diferencia de producción entre los productores de punta y lo que se logra a nivel de cada partido, de cada departamento, de cada provincia. Determinamos el cuánto. Ahora estamos trabajando en cómo cerrar esa brecha, cómo cerrarla. Ojo que hay como 500 kilos por hectárea de diferencia. Entre el promedio de una zona y el promedio que alcanzan los productores de punta son 500 kilos. 500 kilos es un fangote de plata y eso es plata que se puede llegar a capturar. Por eso son las cuatro líneas que estamos trabajando. La forma de analizar que se está utilizando en este momento es un par de bandas espectrales de satélites. Entonces se puede saber si el cultivo está aprovechando todo el espacio o no. Y se ha encontrado que hay mucho cultivo que no aprovecha el espacio. En otras palabras, o no está bien la densidad, faltan plantas, las plantas son más chicas que lo esperable para esa densidad, o se pierden plantas por el camino. La punta del problema entonces es, faltan plantas. Explicar por qué y después difundir hipótesis respecto de cómo resolverlo. El presidente de ASAGIR repasa los avances e insumos y genética que permiten acortar las brechas de rendimiento. En insumos la parte genética se está trabajando mucho y muy bien. Una de las pruebas es que el rinde por hectárea del girasol va aumentando a pesar de que el girasol como cultivo se está desplazando hacia zonas marginales menos favorecidas. O sea, si por el hecho de desplazarse se tendría que disminuir, sin embargo sigue aumentando. Entonces ahí tenés que desde el punto de vista genético se está trabajando mucho y hay tecnología de procesos. Evidentemente el productor está haciendo más barbechos, está cosechando un poquito más en tiempo, se está cuidando muy bien el daño de malezas, el daño de insectos. O sea, pero yo creo que esa brecha se cierra integrando todo, tecnología de insumos, tecnología de procesos, atención sobre el tema. Los últimos 2 años han significado una media de aproximadamente 2 toneladas por hectárea, 2.000 kilos, y para el NEA ha significado, con un año muy adverso en términos de clima y en particular de agua, 1.700 kilos. Estoy hablando campaña pasada, razón por la cual el productor ve claramente que el girasol es una opción muy válida en un contexto de alta vulnerabilidad climática como es la zona. El asesor económico de ASAGIR, Jorge Ingaramo,
analiza las últimas campañas de Girasol, el ritmo del negocio y las expectativas que permiten pensar en una superficie de 2 millones de hectáreas para la campaña 2012-2013. La Argentina tuvo 2 campañas muy buenas de girasol seguidas, cosa que no pasaba hacía mucho tiempo, con prácticamente 20 quintales de promedio nacional de rendimiento. Siempre nos habíamos acostumbrado a 17,5, una cosa así. Así que desde ese punto de vista fue bien. Desde el punto de vista del volumen del negocio, hubo en las últimas 2 campañas leves incrementos de áreas, pero siempre dentro de la banda inferior a los 2 millones de hectáreas. Nosotros pensamos que hay que volver lo más pronto posible a los 2,5 millones de hectáreas. No es una cosa imposible porque ya la tuvimos en 2007. Y entonces esa es una forma de mejorar el negocio girasol y agrandar el negocio girasol. La expectativa que tenemos para este año es que seguramente se puede lograr 2 millones de hectáreas. El año pasado fueron 1.850.000. 150.000 hectáreas, con que mejore un poco el Chaco y algo el sudeste de Buenos Aires lo vamos a conseguir. En Santa Fe y en Santiago del Estero también podría haber buenas siembras. En Córdoba no me extrañaría que haya gente que vuelva al girasol por los problemas que hubo con el maíz y la soja. Así que me parece que lo vamos a conseguir. En ese marco, con esa situación, el negocio girasol para toda la cadena sería de unos 2.400 millones de dólares de movimiento anual para el año que viene, de los cuales 1.500 millones son exportaciones puras, digamos, son valor FOB exportado. Es un negocio que pinta lindo, digamos, es 2% de las exportaciones totales argentinas, no es un negocio despreciable, para nada, al contrario, y además tiene la ventaja de que es todo con valor agregado, o sea, girasol se vende todo industrializado, es muy poco lo que se exporta como grano tal cual. Durante una jornada realizada en Charata, en la provincia de Chaco, Carlos Feoli estimó las perspectivas para el cultivo en las diferentes regiones girasoleras. La intención de siembra para el NEA argentino parece estar en algo así como 600.000 hectáreas, distribuidas 370 en Chaco, 180 en el norte de Santa Fe y unas 50.000 en Santiago del Estero. Esto significa un crecimiento muy notable para el Chaco, un pequeño incremento para Santa Fe y para Santiago, pero con una gran diferencia. El área potencialmente sembrable en Chaco es considerablemente importante, podría ser algo así como 500.000. Sin embargo, este incremento a 600.000 para el NEA significa una señal, implica una señal, la señal de que el girasol es una buena opción para esta zona. 600.000 pasa a ser una cifra relevante en una expectativa de 2 millones de hectáreas para el girasol país. Para el Chaco, por ejemplo, que es un lugar donde se fertiliza poco, los rendimientos y diferencias están por debajo de los 1.000 kilos por hectárea, siendo que es posible obtener, y en las últimas 2 campañas Chaco obtuvo 1.950 kilos de promedio, con lo cual estarían razonables. Si uno le agregara una fertilización con fosfato diamónico y tuviera una respuesta de 400 kilos por hectárea, el rinde de indiferencia sube de menos de 1.000 a algo así como 1.200 kilos, en campo propio siempre estamos hablando, y esos 1.200 kilos yo creo que son la mitad de lo que se puede conseguir como rendimiento promedio de un girasol bien fertilizado, que arranca con buena dotación de nutrientes en el piso. Así que son rindes de indiferencia razonables. El panorama internacional abre un camino interesante para el cultivo oleaginoso. Ingaramo describe el comportamiento de las exportaciones argentinas de los últimos años y estima el potencial de crecimiento. La capacidad de venta de la Argentina es muy grande. Nosotros estamos exportando el 60% de la producción de pellet y el 70% de la producción de aceite. Sale todo como exportación. Y con este precio FOB, por más que nuestra industria no siempre consigue el mejor valor, porque no siempre le vendemos a los ricos, sino que a veces le vendemos a los más pobres, y en las licitaciones pagan menos porque son más pobres. En esa situación me parece a mí que vamos a tener una campaña bastante tranquila en materia de rendimientos y de precios. Nosotros estamos convencidos que un mercado a término que funcione bien con precios se consigue con 4,5 millones a 5 millones de toneladas producidas, y para eso hace falta 2,5 millones de hectáreas. Hacia eso hay que apuntar siempre que se mantenga esta situación de retenciones, ¿no? Estimamos que vamos a estar cerca de las 2 millones de hectáreas contra 1.850.000 del año pasado y una producción cercana a los 4 millones de toneladas. No nos satisface. Nuestro plan estratégico está en más.
El MAS porque el girasol tiene un mercado internacional que sigue siendo demandante, sigue siendo muy demandante. Analizando las perspectivas de producción de potencias mundiales como Ucrania y Rusia y teniendo en cuenta una demanda que sigue presionando sobre la oferta, se estima una tendencia de precios favorables para el cultivo de girasol. Hay una razón muy simple para ser optimista en materia de precio. Los números internacionales. Esperábamos que continuara el boom de Ucrania y Rusia, que en poco tiempo pasaron entre los dos de 14 a 20 millones de toneladas casi, y eso se discontinúa, digamos, porque este año se espera que ya tengamos un 11% de caída en Rusia. Así que la producción total de grano de girasol en el mundo va a ser la misma que la del año pasado, no era lo que se esperaba que fuera superior, y la producción de aceite de girasol va a crecer al 2,7%. O sea, quiere decir que las perspectivas son razonablemente buenas. Las importaciones van a subir mucho, porque a Europa no le está yendo bien, hace 2 campañas con la canola, y Europa usa la canola para su aceite, transformarlo en biodiesel. Desde el 2003 a la fecha ha pasado de cero, de nada de usar aceite para biodiesel, a casi 7 millones de toneladas. Y hay que tener en cuenta la significación de este número, porque la producción total de aceite de girasol en el mundo es de 12, 13, 14 millones de toneladas según el año, y nada más que lo que la Unión Europea se lleva para canola, para biodiesel, son 7 millones de toneladas de aceite. Así que eso libera consumo alimentario en Europa y aumenta las importaciones de Europa, que es donde se forma el precio del aceite de girasol. Así que eso nos parece que el consumo va a aumentar más que la producción. Se habla de un aumento de la producción del 2,7 de aceite y de aumento del consumo del 4,5, lo cual quiere decir que es un año que pinta razonablemente bien. Y encontramos así, en este contexto, que China e India están incrementando muy fuerte. China en particular, un país que no sabía mucho de lípidos. Y la India sí, pero en una magnitud muy pequeña. No se puede esperar un gran crecimiento de la demanda de Europa, no se puede esperar un gran crecimiento de Argentina mismo, porque son países donde el aceite de girasol es el aceite más usado, está ya reconocido y tiene su alícuota de demanda preestablecida. Ahora, ¿qué pasa? El crecimiento de la demanda tiene que ver con 2 índices, el crecimiento vegetativo de la población y el cambio de hábitos. Y hay una tendencia creciente que puede tener altibajos en términos de una tasa mayor o menor y tiene que ver con la evolución de la economía, pero sin duda con tendencia creciente. Esa combinación puede significar un crecimiento del orden del 5%. Anual. Sin embargo, este salto que pegó la demanda de colza y el uso de colza para biocombustible, inevitablemente significó un salto para la demanda de los otros aceites que tienen que pasar a sustituir. Y en el caso del girasol ha sido notable y pasamos de una relativamente estable producción del orden de las 30 millones de toneladas a 37 en la última campaña, sin que se resistieran los precios y con stocks por debajo de la media de los últimos años, lo cual implica que la demanda es sostenida. También podemos considerar como señal los precios, y la expectativa puede significar que la Argentina, con un crecimiento más o menos razonable y que hacia el año 20 vaya a algo así como 3 millones de hectáreas, sin mayor crecimiento de la productividad, estaría en unos 6 millones de toneladas, que estaría acompañando el crecimiento de la demanda del mundo. El precio se está salvando bastante de la revaluación del dólar y la no solución de la cuestión del euro. A esa paridad el aceite cuesta $1.220 en Rotterdam. Es un lindo número para aumentar la producción. Eso nos da la posibilidad a la industria local de pagar cómodo $300.